Panamá tiene tantas riquezas naturales y paraísos escondidos como este escenario que deseamos mostrarles en este nuevo video, que como ves en las imágenes es un lugar alucinante que mezcla la belleza del Océano Pacífico, montañas, selvas agrestes, una biodiversidad casi infinita, que puedes interactuar con la fauna y flora de la zona, donde hay ríos caudalosos siendo predilecto para el turismo de aventura nacional y extranjero. Esto es Cambutal, Península de Azuero, en Los Santos, sean todos bienvenidos. Hola exploradores, empezamos nuestra aventura en el día 3 en la península de Azuero, el cual, como recordarán para los que nos siguen en el canal, disfrutamos de Playa Venado y Pedací, famosos por el surf y un ambiente relajado para disfrutar. Pero decidimos recorrer la ruta a Cambutal en el corregimiento de Tonosí, que está a una hora aproximadamente de Playa Venado, al suroeste de la provincia de Los Santos. Como dato interesante de la historia de Tonosí, en época republicana se ha visto enmarcada en grandes acontecimientos que ha dado relevancia en Panamá, entre lo que se destaca el desembarco de la flota liberal comandada por el Dr. Belisario Porras en la Guerra de los 1000 días, ocurrida en Panamá del año 1900 a 1903. ¿Y qué tal este mapa? Muy bien ubicado en la plaza principal del pueblo, que nos muestra perfectamente la ruta que estamos haciendo hacia el suroeste de la península, y la cantidad de hermosas playas que los viajeros pueden visitar, como Playa La Comadre, El Jobo, El Estéreo, la Playa Concepción, la famosa Isla Iguana, que le haremos un video completo de este lugar, y avistamiento de ballenas. Por supuesto Playa Venado, infaltable, y La Caña, Punta Guánico, que tiene una playa muy turística y restaurantes. Hasta finalmente llegas a la playa Cambutal y sus atractivos de lugares de interés que vamos a visitar. Ya camino a Cambutal desde Tonosí, con un aproximado de 35 minutos puedes observar diferentes paisajes con potreros de ganado, exuberantes selvas, ríos y piscinas naturales. Este lugar también es un paraíso de la pesca deportiva. Incluso es conocido como la Costa del Atún, ya que esta tranquila península de la costa pacífica te ofrece una experiencia única y emocionante. La pesca deportiva acá es más que un pasatiempo, es una forma de vida. Cambutal es un pequeño poblado con gente muy amable, trabajadora, dedicada a la pesca, a las actividades agrícolas, la ganadería, y con el tiempo el turismo está tomando mucha fuerza por su impresionante belleza, donde si tienes la oportunidad de platicar con su gente podrás percibir el amor y el orgullo de ser de esta región de Panamá, y también son muy hospitalarios. Algo que nos dejó una huella imborrable en nuestras mentes en este viaje fue el voluntariado que hicimos con las tortugas marinas, en apoyo con la Fundación Tortuagro de Cambutal, que en esta época de julio hasta diciembre ponen sus huevos en anidación, el cual los invitamos a ustedes que se sumen a esta noble causa, ya que ellas están en peligro de extinción, que más adelante les mostraremos esta hermosa experiencia en este video. Aprovechamos para irnos hasta la playa para relajarnos un rato y tomar fotografías de sus paisajes. Justo está en la entrada al lado del Hotel Casa Cambutal. Y como puedes ver, esta zona es una impresionante bahía de arena negra y muchos puntos para surfear también. Si Playa Venado te pareció tranquila, Playa Cambutal te parecerá aún más. Realmente es un bello lugar con mucho potencial para el turismo por sus agrestes playas y ríos, diferentes actividades como el senderismo de montaña, deportes que fascinan a los turistas. Aquí encontrarás opciones de retiros de yoga, hoteles más tranquilos y apartados. Incluso cerca de la playa hay varias opciones de bares y restaurantes.
Y después de disfrutar en Playa Cambutal, nos contactamos con nuestra compañía de turismo de aventura Panama Friendly Expedition, que tiene ya una importante presencia en Cambutal con sus espectaculares travesías que ellos ofrecen, tanto en la zona de la península de Anzuero y en diferentes partes del territorio panameño también. Con ellos haremos varias travesías y tours por esta zona en este video y otros próximamente, el cual nos fuimos con ellos al hospedaje llamado Hotel Cambutaleco de su propietario el señor Ion Lararte, que nos brindaron un muy buen servicio con sus cómodas instalaciones y una ubicación muy privilegiada en la cima de una montaña. El lugar perfecto para desconectarte del estrés de la ciudad y vivir momentos muy tranquilos rodeado de mucha naturaleza. Acá tienes opciones de habitación con cama grande, vista al mar y una cama doble también con vista a la montaña, baño en la habitación y terraza. Tiene las habitaciones artículos de aseo incluido, también nevera ejecutiva, algunos con ventilador, otros con aire acondicionado. También habitaciones familiares máximo para 4 personas. Algo que nos agradó de este hotel Cambutaleco, aparte de su buen servicio, es que su propietario nos comentaba que hizo un importante esfuerzo de que este lugar tenga el menor impacto ecológico posible, respetando la naturaleza que lo rodea, construyendo un sistema de aguas residuales amigable con el medio ambiente, y también fomenta el programa de voluntariados que ayuda a las tortugas marinas. Hoteles sostenibles como estos optimizan el uso de los recursos de medios ambientales para reducir el impacto del entorno, y en consecuencia disminuir la huella de carbono. Y ya en la mañana y un sueño bastante reparador en este hotel, ya nos tenían preparado el desayuno a base de tortillas de maíz, huevos revueltos con vegetales y queso campesino. Preparándonos también con nuestros amigos Héctor y Rolando, que son nuestros guías de Panama Friendly Expedition, que como recordarán en nuestro video de la inolvidable travesía en la segunda cascada más grande de Panamá, llamada el Gran Tife, ellos nos llevaron por 3 días por las selvas panameñas. Para nuestros seguidores pueden ver esta travesía llamada el Tife acá en nuestro canal Naturaviva Explorer. Nuestro primer tour que nos llevaron en su 4x4 fue recorrer parte de la costa más al sur, donde Panama Friendly Expedition está trabajando en un proyecto sostenible ambientalmente, en una zona poco explorada, que tiene una belleza inigualable, ya que te puedo decir que es una de las zonas más vírgenes y prístinas de Panamá, el cual el turismo no ha sido desarrollado y tiene un potencial significativo en un futuro cercano. El proyecto que acá se construye es llamado Costanera de Panamá Escondido, creado por su fundador el señor Eduardo Batista, dueño de la agencia de turismo de aventura, con un ambicioso proyecto justo a borde de playa, con el sonido del mar y las olas de fondo, el cual es un proyecto que busca concientizar a la conservación de nuestras playas, bosques y fauna silvestre, buscando desarrollar en esta hermosa zona un sistema sostenible de biodiversidad entre el ecosistema y su población, llevando al visitante a interactuar de manera natural con el entorno lleno de verdor, parajes hermosos y sobre todo paisajes inimaginables, que llevan a crear un sentido de pertenencia, de herencia de nuestro planeta. Como recomendación para hacer estos viajes de aventura en estas zonas algo remotas con esta compañía, les dejaremos toda la información abajo en la descripción para que los puedan contactar y así disfrutar de estas bellezas naturales, ya que son lugares poco explorados y se necesitan guías especializados y camionetas 4x4, ya que las rutas más que todo ahora en época de lluvia se ponen muy lodosas y los ríos pueden crecerse. Por eso la importancia de guías que conozcan la zona y puedan aventurarse con seguridad. Y ya en nuestro próximo destino de aventura es llegar a la desembocadura del río Pedregal, que termina en el Océano Pacífico, siendo este río un afluente que está dentro de la cuenca hídrica del Parque Nacional Cerro Olla. Y si no has escuchado de esta reserva natural, el Parque Cerro Olla o Tres Cerros se encuentra en el extremo suroccidental de la península de Azuero, sobre las costas del Pacífico panameño,
en la Sierra de Azuero, compartido entre la provincia de Los Santos, o sea, La Tronosa, Guánico, El Cortezo y Cambutal, que es donde estamos actualmente, y el distrito de Mariato, Arena y El Cacao. El área protegida comprende una franja litoral que va desde la desembocadura del río Ventana hasta la desembocadura del río Restinge, incluyendo las islas Restinge y la plataforma continental, que la rodea entre sus cayos, manglares, arrecifes de coral, islotes y acantilados costeros. Como dato importante que quisiera compartirles, si desean hacer este trip en verano, el río Pedregal y sus aguas son cristalinas y puedes disfrutar de un día para bañarte en el río con agua dulce, con tu familia, amigos o pareja. Hacer un picnic y después ir al mar, bañarte y disfrutar del sol, incluso surfear. En nuestro caso, por ser época de lluvia, el río estaba un poco turbio, pero igual el lugar vale la pena conocerlo. Y después de tomar muchas fotografías y video de paisajes bellísimos, nuestra siguiente aventura no se detiene acá en Cambutal, ya que hay muchas actividades por hacer. Y qué más productivo que poder hacer un aporte a la conservación y hacer un voluntariado y previamente cuadrar una cita de encuentro en el Hotel Cambutal y reunirnos con los encargados de la Fundación Tortuagro, el señor Alexis Rodríguez, su presidente, e Ismael Vázquez, también uno de sus fundadores, y que nos concederán una entrevista y nos llevarán a los viveros de donde están los huevos de las tortugas marinas que se reubican para su protección en las zonas de anidación de los kilómetros de playa que tiene Cambutal y desoban de manera natural, que nos explicará más a fondo de todo el esfuerzo que se está haciendo para salvar estas maravillosas especies marinas como son las tortugas, que están en vía de extinción. Mi nombre es Ismael Vázquez, pertenezco al grupo Tortuagro. Tortuagro se fundó desde el 2010 para proteger las tortugas marinas aquí en la playa de Cambutal. Este es uno de nuestros viveros. Hasta la fecha tenemos 41 nidos de 40 de tortuga verde, de tortuga lora, que es la más común en el área, y uno de tortuga verde. La temporada de anidación de tortugas en esta área es del mes de julio hasta diciembre. Todos los años en esta playa logramos reubicar alrededor de 400 nidos que nos dan un promedio de 30 a 32 mil neonatos liberados por temporada. Del 2010 a la fecha van alrededor de 360 mil neonatos liberados. Fantástico. Solo en esta playa que es de 2 kilómetros de largo. En la arena como intentando copiar lo que hace la tortuga. Ponemos los huevos ahí. Ese cilindro es para cuando ellos salen, nacen, no caminen al agua y los podamos encontrar ahí reunidos y poder contar cuántos nacieron. Porque si los dejamos sin el cilindro, ellos por naturaleza, el que sale va a buscar el agua. Y como no salen todos al mismo tiempo, no los vamos a encontrar para saber cuántos nacieron. ¿Cuánto tiempo ella demora para volver a su punto donde ella nace? ¿Cuántos años? Sí, desde que eclosiona a llegar adulta, la hembra, que siempre son las que salen a desovar, puede demorar de 16 a 20 años. En regresar. Sí. Con lo que nos explica el señor Alexis me genera mucho asombro y fascinación, y quisiera entender cómo las tortugas marinas después de 20 años o más regresan a la misma playa donde nacieron, con tal exactitud y después de nadar miles de kilómetros y no perderse. Bueno, estudios científicos han determinado que las tortugas marinas aprenden la distintiva firma magnética de su playa natal al nacer a través de la impresión geomagnética. Son capaces de detectar el ángulo de inclinación de la línea del campo magnético que se cruza con la superficie de la Tierra, que varía de manera predecible con la latitud, como también detectar la fuerza e intensidad del campo de la Tierra. En pocas palabras, esto significa que saben qué camino es el norte, cuál es el sur, así dónde están exactamente en relación con los polos de la Tierra. Y su brújula magnética es tan precisa que las hembras que anidan no solo regresan a la playa de su nacimiento, sino que cada año regresan a unos cientos de metros de donde anidaron por la última vez. Increíble, ¿no? Salió el 16 de julio. Okay. Dentro de 55 a 60 días en este nido va a haber neonatos. Así que venimos, los encontramos en el cilindro, los ponemos en una caja plástica, lo llevamos a una área segura de la playa y los ponemos
a que ellos caminen hasta el agua, no los tiramos directo al agua, porque ese ejercicio de caminar la playa es el que les sirve a ellas para cuando llegan adultas regresar a la playa, a la misma playa a desovar sus huevos. Hay un nido reubicado, tenía 72 huevos. Anoche. De anoche, sí. Y después de esta interesante explicación que nos dieron para entender mejor todo lo referente a cómo son las técnicas de rescate de los huevos de tortugas y su reubicación, nos vamos a la acción con nuestro voluntariado, que esa misma noche, a eso de las 11:30 p.m, nos encontramos en las afueras del pueblo de Cambutal con 2 personas más y miembros activos de Tortugagro, la señora Dil Carrera y el joven Federico Vázquez, que fueron unos excelentes guías, el cual nos transmitieron su amor y cuidado por las tortugas y transmitirnos sus conocimientos. También, por supuesto, los perros inseparables que los acompañaron a sus turnos nocturnos como el día de hoy. Ya en la playa iniciamos el recorrido en donde están los viveros que vieron anteriormente, y la misión inicial es recorrer la línea de la playa hasta poder divisar alguna tortuga saliendo del agua. Dilka, nuestra guía, nos decía que hay noches que no ven ninguna, no hay un 100% de garantía de verlas. Pero nosotros caminamos un buen trayecto y solo veíamos huellas, pero la suerte nos acompañó esa noche porque de repente vimos las marcas de las aletas de tortuga en la arena y seguimos el rastro y allí estaba la imponente y hermosa tortuga golfina o lora justo empezando a desovar, que se le llama así porque su boca parece el pico de un loro. Y es catalogada como una especie vulnerable. En verdad, estamos muy emocionados con ver este majestuoso animal, es una experiencia única e inolvidable. Como información relevante, la tortuga lora anida en forma masiva en eventos llamados arribadas, además de llevar a cabo anidaciones solitarias como en este caso esta noche acá en Cambutal. Y durante este fenómeno, que puede ser pronosticado por las fases de la luna y las mareas bajas o medias, salen por miles y miles de tortugas para poner sus huevos en un periodo corto de 3 a 5 días. Durante las arribadas es común que las mismas tortugas destruyan la mayoría de las primeras anidadas debido a la alta cantidad de tortugas anidando en un área relativamente pequeña. O los coyotes, animales silvestres y el ser humano, que puede extraer grandes cantidades en una noche para venderlas en el mercado o consumo propio, afectando muchísimo a esta especie vulnerable. Por eso la importancia y la misión de esta Fundación Tortugagro para salvar la mayor cantidad de tortugas posibles. Sin embargo, sin ninguna intervención humana de manera natural, cuando llegan muchas tortugas a desovar masivamente, este fenómeno tiene la ventaja de disminuir la extinción de los nidos al satisfacer rápido el hambre de los depredadores, con los huevos al depositarse y las tortuguitas al nacer, aumentando la posibilidad de que otras lleguen al mar. También estas hembras anidan 1 o 2 hasta 3 veces por temporada, pero pueden volver a poner en 1 o 2 años. Y el intervalo para una hembra entre nidadas es de 28 para arribadas y 14 días para anidaciones solitarias, como esta. Cada nido tiene cerca de 100 o más huevos, los cuales duran aproximadamente de 55 a 60 días por nacer. Muchos sitios importantes para la anidación masiva y solitaria se encuentran en el continente americano, por ejemplo, uno en la costa pacífica de México, también en la costa pacífica de Costa Rica y por supuesto Panamá, y otros menores en la costa de Nicaragua. Se cree que la población de anidación más grande del mundo se encuentra en el Océano Índico, con un promedio de casi 400.000 hembras anidando por año. Y bueno, esta amiga tortuga cumplió su misión de esta noche y ya de regreso al mar, como lo han hecho estas especies de manera instintiva, con los mismos pasos en el proceso de desove por miles de años, o incluso millones, ya que algunas especies de tortuga marinas como la laúd o canal, que su nombre científico es Dermocheris coreacea, puede medir hasta 2 metros y pesar hasta 600 kilos o más, muy blanda su concha como si fuera piel.
Estas reliquias de reptiles son los únicos representantes que quedan de una familia de tortugas cuyas raíces evolutivas se remontan a más de 100 millones de años, pero se están extinguiendo también. Son fósiles vivientes en realidad. Tuve la oportunidad de desovar una de esas en las costas colombianas en el Atlántico, cerca de la frontera con Panamá, en un lugar famoso para desovar esta tortuga llamado Acandí. A partir de acá, la labor humana para ayudar a esta especie toma un valor muy importante, ya que sacamos los huevos del nido y se cuenta la cantidad que dicha tortuga puso para poder hacer un monitoreo y un registro para cuando en unos meses eclosionen y nazcan. Todo con la finalidad de reubicarlos en los viveros y así estén completamente en un ambiente seguro, sin el acecho de los predadores naturales e infortunadamente también personas que sin ningún tipo de conciencia ambiental hacen un barrido por estas playas y se los llevan para comercializarlos o consumirlos, como le comentamos anteriormente. Así que este tipo de voluntariado y las donaciones da un granito de arena de apoyo a estas personas que hacen un esfuerzo importante para pasar noches y madrugadas en vela para preservar estas tortugas, cosa que es de mi total admiración. Durante el trayecto de regreso al vivero, nuestros guías Dilka y Federico lograron encontrar 2 nidos más que habían dejado otras tortugas, solo siguiendo el rastro de las huellas que dejan las aletas en la arena, y se logró sacar 2 bolsas más con un aproximado de 80 a 100 huevos por bolsa, sumando así casi 300 huevos en esta noche de voluntariado. Y como pueden ver en las imágenes, ya estamos listos para introducir los huevos en cada nido, que fueron 3 independientes para posicionarlo lo más parecido en profundidad, diámetro del hueco y apisonarlo bien tal cual como lo hacen sus madres tortugas, para que estén compactos y con su temperatura ideal para su incubación eficiente. Y como dato interesante que investigué y les quiero compartir, la temperatura dentro de estos nidos determina el sexo de las crías. Una mezcla de cría macho y hembra ocurre cuando la temperatura del nido es de aproximadamente 30 grados centígrados, mientras que las temperaturas más altas producen hembras y las temperaturas más frías producen machos. Las crías hembras que llegan al mar vagarán por los océanos hasta que alcancen la madurez sexual, cuando regresen a las mismas áreas de nidación para producir su propia descendencia. Los machos pasarán el resto de su vida en el mar y no saldrán de este hábitat marino. Y bueno, misión cumplida, y ya de regreso al pueblo de Cambutal, donde dejamos el auto para irnos a descansar como eso a las 3 de la mañana. Pero valió completamente la pena porque ha sido una de las experiencias más maravillosas de nuestras vidas, para ver cómo la naturaleza es tan perfecta y la creación funciona para que todos nosotros como habitantes de este planeta estemos tan interconectados, existiendo la necesidad de cuidar estos lugares y respetar la vida. Aportando así, sea un poco entre todos los humanos logremos un equilibrio entre nosotros y el resto de la vida en los bosques, mares, montañas, selvas y entre todos los ecosistemas. Así que cuando vengas a Cambutal puedes venir a hacer estos voluntariados. Y ya 55 a 60 días después nacen estas tortuguitas bebé y con solo entrar en el mar ya en sí es un éxito total, ya que tienen infinidad de predadores. En verdad un aplauso para todas estas personas que están dando su vida en pro de la preservación de estas tortugas marinas, ya que en la zona de Pedacito, no sí, también hay biólogos con las mismas iniciativas que acá en Cambutal y en otras partes del mundo como fundaciones en otros países. De antemano, gracias al señor Alexis Rodríguez, fundador y presidente de Tortuagro, la señora Quintina Barrio, fundadora y madre de Ismael Vázquez, Dilka y Federico. Muchas gracias. Sí, bueno, invitamos al público, a todo el que se quiera sumar a esta causa, a esta importante tarea. Contamos con una cabaña aquí cerca del vivero, contamos con un centro de educación ambiental en el pueblo que cuenta con 2 habitaciones. Ahí en el pueblo sí tenemos, en el centro ese tenemos luz eléctrica, baño con agua potable, camas. Así que todo el que desee sumarse como voluntario o desee aportar su granito de arena con una donación, bienvenido. Muchas gracias. Queremos cerrar este video compartiéndoles información valiosa de 2 hoteles más aparte del Hotel Cambutaleco donde nos habíamos hospedado.
Perfecto para pasar días inolvidables en Cambutal y disfrutar tus vacaciones soñadas. Todos con el mar al frente y la misma línea de playa donde verán llegar las tortugas marinas, hacer surf también, nadar, montar a caballo o tan solo caminar y pasear por la playa. Con las comodidades de hoteles de alto nivel, pero en un ambiente muy tranquilo y en paz. Como este Hotel Cambutal, el cual les dejo precios por noche y lo que incluye. También tienes como opción este hotel llamado Casa Cambutal, que tiene también restaurante, bar y unas habitaciones que son bastante cómodas, tipo cabañas, para estar con tu familia o pareja, con la privacidad que muchos desean, que tiene habitaciones matrimoniales o para grupos de 4 personas, con todos sus servicios de internet, clase de yoga, masajes y bellos jardines. También se admiten mascotas si deseas llevar tu perrito. El costo de estas habitaciones incluye ya el desayuno. Tuvimos la oportunidad de almorzar acá y la comida fue bastante excelente. Y bueno, a todos los que nos acompañaron hasta acá, gracias por ver nuestros videos, apóyanos con una suscripción, dale like, que eso nos ayuda un montón. También queremos agradecer a toda la gente que nos aportó acá en Cambutal su amabilidad y apoyo para que este video sea una realidad y haber vivido estas maravillosas experiencias que ustedes, nuestros suscriptores, también pueden disfrutar. A la compañía aliada de turismo de aventura Panama Friendly Expedition y su propietario Eduardo Batista, gracias y esperamos seguir apoyándolos para mostrarle al mundo las maravillas de este hermoso país llamado Panamá.